Buenos días, nosotros somos el equipo número 2. Cursamos actualmente la licenciatura en Contador Público en el 5º semestre. Estudiamos en la Escuela de Estudios Superiores de Atlixtlaucan, Morelos. Esta entrevista la realizamos por la materia de liderazgo que nos imparte la licenciada Gloria Calvo Huerta. Los integrantes son Aguirre Almanza Brian David, Barreto Nicolás Frida Isabel, Bonilla González Leslie, Cisneros López Marco Antonio, Matus Sánchez Gema Lucía, Ramírez Ramírez Miriam Elizabeth, Romero Cortazo Eliezer, Santana Almazán Alexa Darlene, Santiago Maldonado Miguel Ángel y su servidora Cayetano Hernández Abigail. A continuación mostraremos un video donde se encuentra elaborando actualmente el entrevistado, Saint-Gobain. Desde su creación en 1665, Saint-Gobain no ha dejado de reinventarse para adaptarse al mundo, atravesando épocas muy distintas para acompañar las revoluciones arquitectónicas y construir el hábitat del futuro. 350 años de historia y al menos otras tantas razones para creer en el futuro. Porque el mundo no tiene límites, Saint-Gobain cruzó muy pronto sus fronteras francesas, desde su implantación en Alemania hacia 1850 a su actual presencia en los mercados de 64 países. Porque la innovación transforma el mundo, Saint-Gobain ha superado todos los retos tecnológicos con una sola ambición: mejorar el hábitat y nuestra vida cotidiana, con soluciones que sus clientes pueden aplicar en viviendas y edificios, ofreciendo múltiples prestaciones de confort que pueden ser probadas en los centros de innovación del grupo. Porque el hábitat sostenible está a nuestro alcance, Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales de construcción y de altas prestaciones al servicio del confort y de la eficiencia energética. Porque el hábitat para todos es posible, la Fundación Saint-Gobain Initiative apoya proyectos solidarios para el hábitat de los más desfavorecidos y la inserción de los jóvenes. Porque el talento es infinito, desde hace 350 años, los equipos de Saint-Gobain ponen su talento al servicio de millones de clientes. Un proyecto empresarial desarrollado con total respeto a unos valores sólidos compartidos por todos sus colaboradores. Gracias a ellos, Saint-Gobain cree firmemente en el futuro. Como pudimos observar, el entrevistado trabaja en una empresa de muy alto rango y de importancia. Presentaremos ahora al entrevistado, el maestro Jorge Alberto Adame Santoyo. Hablaremos un poquito sobre su educación y certificados que este entrevistado ha obtenido. Tiene una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Latina. Es auditor senior segundo en World Century Manufacturing, World Century Manufacturing Master Black Belt en una ingeniería en electrónica en el Instituto Tecnológico de Celaya y liderazgo ejecutivo en el Tecnológico de Monterrey. Es un profesionista con 17 años de experiencia en excelencia operacional, World Class Manufacturing, Lean Six Sigma en el área automotriz y médica. Es un auditor senior en World Century Manufacturing, Master Black Belt en World Century Manufacturing, 6 Sigma Black Belt.
Ahora comenzaremos con nuestra entrevista. Hola, mi nombre es David y empezamos con la primera pregunta. Para iniciar esta entrevista, ¿puede explicarnos como primero en qué consiste su trabajo? Claro, antes que nada, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar y comentar con las nuevas generaciones, que en realidad son a lo que le apostamos, no solo a la industria, sino la humanidad como tal, le apostamos a las nuevas generaciones. Y siempre es un gusto poder participar con ustedes. En este caso, respondiendo a tu pregunta, eh, como lo vieron en la presentación, su servidor, yo soy champion regional de excelencia operacional de World Class Manufacturing en toda la región de América. ¿Sí? La compañía en la que trabajo es una compañía global, realmente se considera global. Tenemos presencia en todo el mundo, aunque operaciones en 64 países. Pero en esta posición específica en la que yo laboro, que es la parte del World Class Manufacturing y excelencia operacional, no solo estamos hablando de lo que pueda ser una mejora continua como tal. Normalmente en muchas industrias se define con una mejora continua, pero en este caso el World Class Manufacturing, la excelencia operacional, en realidad es la forma de trabajar, de vivir, de hacer nuestros procesos en Saint-Gobain. ¿Sí? Entonces con esto lo que quiero decir es, estamos en la búsqueda de la excelencia operacional, en eficientar cada vez más nuestros resultados, en reducir las pérdidas en la medida de lo posible, en satisfacer, obviamente, al cliente, ¿vale? Con esto, la única manera que tenemos para llegar a ello es desarrollar a nuestro personal, empoderar a nuestro personal, y entonces Saint-Gobain, mediante este tipo de iniciativas, mediante esta forma de trabajar, esta filosofía de trabajo, estamos muy enfocados en el desarrollo del personal, estamos muy enfocados en el enfoque de resultados, ¿sí? Y como tal es una piedra angular de la planeación estratégica de los negocios. Entonces, en mi función lo que regularmente hago es apoyar a todas las plantas de la región en su planeación estratégica, vamos a identificar adecuadamente cuál debería de ser los pasos a seguir en un corto, mediano y largo plazo para poder establecer estrategias definidas. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo ejerce y por qué? Ok, bueno, partamos. Yo considero que ustedes han estado viendo ya varias teorías en su curso, en esta materia. Y como pueden ver, realmente existen muchos autores, existen muchas definiciones de lo que puede ser un liderazgo. Yo voy a partir de explicarles que el liderazgo, al menos para nosotros en Saint-Gobain, es el empoderamiento de la gente, es el desarrollo del personal. Entonces, basando en este principio de operación, obviamente el liderazgo que a mí me ha adecuado más es el liderazgo situacional. ¿Por qué situacional? Recordemos que cada uno de nosotros somos individuos completamente diferentes. Tenemos nuestras habilidades, nuestras competencias, tenemos nuestras inquietudes, ¿sí? Nuestros problemas. Entonces, basándose en esto, lo que mejor resultado me ha dado, al menos en lo personal, es lo que le llamamos el liderazgo situacional, que es, ok, un colaborador que es relativamente nuevo en tu equipo, pues tienes que dedicar un poco más tiempo a la dirección, ¿sí? A que empiece a aprender cierta parte de la operación, a entender el sistema de trabajo, etcétera. Conforme va pasando el tiempo, una persona que puede tener un poco más en tu equipo de trabajo, bueno, ya estás entrenándolo, puedes pasar a un apoyo, puedes pasar a una delegación. Recordemos que esto incluso va de la mano de las 5 etapas del aprendizaje que todos conocemos. Primero escucho y olvido, veo y entiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo escucho y olvido? Recordamos que siempre cuando nos estamos enfrentando ante un nuevo escenario, pues primero te explican qué es lo que hay que hacer, te explican qué, pero de todo lo que está captando, se te queda muy poco. Sí, por eso le llamamos el escucho y olvido. Ya después, entonces, sí, ya veo, voy a la operación y aprendo. Estoy entendiendo, ¿sí? Cómo es que se llevan las cosas, cómo es que
la operación, en este caso de nuestra industria, se lleva o no. Ahora sí, ya que llevas una fase de esto, tú puedes pasar a un hago y comprendo, que es cuando ya metes manos en acción, cuando ya estás comprendiendo. Recordemos mucho la diferencia entre entender y comprender, ¿sí? En este caso, ya estás comprendiendo cuáles son tus funciones, tus operaciones y empiezas a hacer un dominio de ellas. Ahora sí, pasas después a una etapa de desarrollo e innovación en la cual pues te empiezas ahora sí a explotar tus habilidades tal cual. Es cuando te conviertes en un agente que realmente genera un valor agregado en la industria. Entonces, lo que todo líder busca es tratar de llevar a tu personal a la etapa misma de desarrollo e innovación, ¿sí? Después, los puedes llevar hasta una etapa de expertos, ¿sí? Entonces, vamos, lo comento porque el liderazgo situacional debe ser adecuado, debe ser acoplado a las necesidades de cada uno de tus colaboradores y además al tipo de función en la que estás trabajando. Tú puedes ser un colaborador que eres exageradamente bueno en ciertas habilidades o competencias, ¿sí? Puede ser muy, muy bueno en la contabilidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, en términos técnicos o en operaciones industriales, no es tu fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Aún una misma persona, un mismo colaborador, cuando estamos en cierto ámbito, como la contabilidad, por ejemplo, ¿sí? Yo me animaría, por ejemplo, si ya eres un experto en ese ámbito, yo me animaría a delegarte en ese sentido, ¿sí? Pero si sabemos que te metemos en un entorno industrial en el que estás viendo procesos de transformación, cosas muy técnicas, bueno, entonces en ese momento ya podemos pasar primero a una etapa de dirigir, a una etapa de enseñar, de coachear, ¿ok? Entonces, por eso es que a mi juicio, el mejor estilo de liderazgo tiene que ser muy situacional. Tiene que adecuarse a la persona, incluso al momento. Gracias. Siguiente pregunta. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de su liderazgo? Bueno, esta pregunta tiene un poco de truco. Características, podemos mencionar muchas, pero en las cuales basamos mucho, o al menos su servidor, enfoca mucho el liderazgo, es precisamente la visión, ¿sí? La visión, a mi juicio, es súper importante en tu equipo de trabajo. Si tu equipo de trabajo no sabe a dónde va, si tu equipo de trabajo no tiene una idea de lo que se espera, es muy difícil que esté comprometido, es muy difícil que incluso puedan desarrollar adecuadamente sus funciones. Entonces, para mí una de las características más claves debe ser tener visión, tener claro y definido el rumbo que quieres llevar con tu equipo de trabajo. Una vez que logras eso, otra característica clave podría ser la confianza, ¿sí? Un equipo que no confía en su líder, un equipo que no confía incluso entre los integrantes del equipo, no es un equipo, ¿sí? Es un equipo destinado a fallar. Entonces, la confianza debe ser algo clave dentro del equipo. Tenemos que tener la confianza de poder comunicarnos, la confianza de poder equivocarnos. Una de las cosas que siempre le digo a mis colaboradores, nunca tengas miedo de equivocarte. Ten miedo de repetirlo, pero de equivocarte no, es un proceso normal de aprendizaje. Entonces, la confianza debe de ser una característica que también considero muy, muy específica. Por otro lado, obviamente, para poder lograr esa confianza, la empatía. Tenemos que tener mucho cuidado. No es lo mismo cuando hablamos de empatía a ser displicente. No es lo mismo a ser consecuente, ¿ok? Empatía es entender cada una de las situaciones y en base a esto, ¿sí? Poder entonces modelar cómo podemos trabajar, ¿sí? Tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos distintas, así como hablaba hace rato de las habilidades y competencias, también tenemos distintos deseos, distintas aspiraciones. Y en base a eso, entonces, un buen equipo de trabajo, un buen líder debe de... Por otro lado, si hemos logrado esa parte, tenemos que hablar también de integridad. Parte de la integridad siempre, consideremos que como líder, muchas veces tus colaboradores son un espejo de ti. Si tú sigues un estilo de liderazgo autocrático, un estilo de liderazgo en el que tú tienes siempre la razón y no existe alguna otra verdad, en ese momento, de manera espejo, tu equipo tiende a fallar, ¿sí? Tiende a depender de ti, ¿sí? Y también en su momento cada uno de esos líderes que se están formando
tienden a desarrollar ese mismo estilo. Entonces tenemos que ser íntegros en ese sentido y permitir que la persona fomente o fomentarles pues el ser auténtico, el desarrollarse, el lanzarse. ¿Sí? Una de las cosas que evolucionó mucho en la industria, yo me acuerdo desde los principios, ¿sí? Cuando yo empezaba en la industria, éramos autocráticos, era del sablazo, como decíamos en aquella época, ¿no? Ahora no, ahora estamos buscando explotar esas habilidades, por eso la integridad es base para poder fomentar a una persona auténtica. La determinación, la pasión, una persona que no hace las cosas, que no está en el lugar en el que se sabe bueno, en el que se sabe que es su ámbito de trabajo, es difícil que se convierta en líder. Entonces, tienes que demostrar esa pasión, te tiene que gustar lo que haces, ¿vale? Por otro lado, también el análisis, por ejemplo, el análisis es imprescindible en esto, analítico, ¿sí? Uno de los grandes problemas que siempre hemos enfrentado en la industria es el actuar, el reaccionar, ¿sí? Hoy la tendencia es mucho más a hacer la prevención, ¿sí? A tener sistemas, a tener algo mucho más robusto. Entonces el análisis es básico en ese sentido y para poder tener un análisis tenemos que tener una apertura de mente, es otra característica imprescindible, el romper paradigmas, salir del status quo. ¿Sí? Cuando tú tienes una actitud, una apertura de mente, una posición de aceptación a los cambios, ¿sí? En ese momento te estás abriendo muchas oportunidades. Entonces, para mí una característica crítica y que procuro fomentar mucho siempre va a ser la apertura, el romper paradigmas. Comunicación asertiva. El gran problema, el gran fallo en todas las organizaciones, en los equipos de trabajo, es la falta de comunicación o la mala comunicación. Entonces, tenemos que ser asertivos. ¿A qué me refiero? Ser concretos, ¿sí? No divagar, etcétera, pero también buscar una comunicación pragmática, una comunicación que dé un valor agregado. ¿Sí? No estamos hablando de ir y tomar un café con tu compañero. Estamos hablando de ir y comunicar esas necesidades en tu entorno laboral. ¿Qué ocupo yo de ti? ¿Qué ocupas tú de mí? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo mal? Cualquiera de mis colaboradores siempre tiene la apertura incluso de decirme a mí, oye, me estás fallando. Al revés, se lo agradezco. Sí. Lo menos que yo requiero de un colaborador es que en todo me dé el avión, como se dice. Lo que necesitamos es que alguien que pueda tener ese nivel de comunicación y decirte, hey, no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, ok. Entonces, una vez más, haciendo uso de las características que decía, hay que ser empático y decir, bueno, ¿por qué? Y entender, una vez que resuelves la barrera de la comunicación, estás del otro lado. Y con todo esto, entonces, sí podemos hablar de llegar a la característica que yo más busco, el empowerment. Recordemos que un buen líder siempre se rodea de mejores personas que él. Siempre. El mejor líder no es el que es, o un buen líder no es el que es el mejor del equipo, no. ¿Sí? Un líder inteligente se tiene que saber rodear de mejores personas que él mismo. Entonces, para lograr ese nivel de empowerment, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con el empowerment? Acuérdense que estamos hablando de delegar, estamos hablando de dejar que las personas sean y hagan y actúen, ¿sí? Y en el momento en que tú logras ese nivel, ¿sí? La mejor noticia es que trabajas menos, ¿sí? Pero bueno, considero más claves. Gracias. Tomando en cuenta esto que nos mencionaba de los paradigmas, por aquello de las resistencias al cambio, ¿de qué manera usted maneja los cambios en el ámbito laboral? Muchas gracias. Esto es muy curioso. Precisamente es parte esencial de lo que es mi labor en la industria y en este caso para Saint-Gobain en América. Cuando hablamos de WCM, ¿sí? Como se los mencioné con antelación, también hablamos de mejora continua, hablamos de cambio. Realmente mi posición lo que está buscando es eso, provocar el cambio, no tanto como enfrentarlo. Lo que queremos es provocar el cambio. Tenemos que entender que se tienen que romper los paradigmas. Si hoy no estás a un nivel de excelencia operacional que tú requieres, el que tú estás buscando, es porque requieres hacer algo distinto. Recuerden, lo decía Einstein, ¿no? Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Es prácticamente basado en ese sistema de pensamiento, en el cual estamos diciendo, ok, tenemos que provocar el cambio. Y en base a eso, ¿sí? Podríamos
enfocar más nuestros esfuerzos a la excelencia operacional. Pero para esto, entonces, estos cambios, porque además, al mismo tiempo que tú quieres provocar el cambio, te llegan cambios del entorno, ¿sí? El COVID, el presidente de Estados Unidos, el presidente de cualquier país, ¿sí? Este entorno económico, porque no dejamos de ser una compañía global, ¿sí? También te somete a otros cambios que tú no estás queriendo provocar. En ese caso, ¿cómo lo enfrentas? Primero, analizar. Una de las características que les decía, tienes que ser muy analítico. Analiza ese cambio y para analizarlo tienes que saber medir, tienes que saber identificar dónde, qué tanto te afecta, qué tanto no. Y ya con eso entonces, ahora sí entiendes cuál es tu necesidad y por ende puedes preparar una estrategia y actuar. Pero siempre el primer paso ante los cambios bruscos del entorno, no los que tú estás provocando como World Class Manufacturing, sino los que te llegan del entorno, primero es eso, analizarlos, entender esa necesidad que tú puedas tener de reacción o no, si te afecta o no, ¿sí? ¿Qué es lo que eso conlleva? Y ahora sí, poder preparar hacer una planeación estratégica adecuada y actuar. Gracias. Pasando a la siguiente pregunta, ¿podría mencionar algunas estrategias para buscar la excelencia? Claro, mira, la excelencia operacional. Partamos primero, vamos, a mí me encanta este tipo de temas porque tenemos que partir primero del hecho de decir, bueno, ¿qué es ser excelente? ¿Vale? Suena sencillo, ¿no? Ah, pues la excelencia. Pero cuando lo analizas así de frío, lo primero que te piensa uno como excelencia, dices, bueno, pues es algo un poco utópico. El nivel de excelencia es muy difícil de lograr, ¿no? Ese es el primer. En nuestro ámbito, al menos desde el punto de vista de World Class y de la excelencia operacional, nos gusta pensar más en la excelencia como hacer lo mejor que puedes con los recursos que hoy tienes. Si hoy empiezas tu día y con los recursos que hoy tuviste, hiciste el mejor desempeño posible, estás siendo excelente. Te digas, en ese momento estás rompiendo esa barrera del utópico. Decir la excelencia, pues es mañana, es pasado. La excelencia suele verse en el futuro. No, la excelencia desde el punto de vista de nosotros la vemos como un presente. ¿Sí? Yo hoy puedo ser excelente como haciendo lo mejor que puedo con los recursos que tengo. No quiere decir que no existan las pérdidas, no quiere decir que el resultado fue lo máximo del mundo. No, con los recursos, con mi situación actual, hoy hice lo conducente para poder lograrlo. Entonces, en este sentido, ¿sí? Buscando esa excelencia, lo primero que tienes que ver día a día, año con año, es decir, ok, ¿dónde es donde yo quiero estar? Enfocar. Mencionamos una de las características precisamente tener visión. Entonces, si yo sé que yo quiero llegar a este punto, ¿sí? Entonces la base de la excelencia operacional, la estrategia más lógica, se convertiría entonces en, bueno, si yo quiero llegar a este punto, ¿qué es lo que me separa de él? Lo primero que hacemos entonces es decir, bueno, si yo estoy aquí y quiero llegar acá, ¿cuál es este gap? ¿Qué es lo que significa este gap entre este punto y este? Una vez que identificas los gaps, ¿sí? Una vez que analizas eso y los mides, ahora sí, ya puedes analizar qué es lo que te separa de él, entenderlo, ¿sí? Y una vez que entiendes lo que te separa de la excelencia operacional, ahora sí puedes hacer ataques puntuales. ¿Por qué lo digo así? En Saint-Gobain, por ejemplo, tenemos industria muy, muy variada. Hacemos desde partes que van en los cohetes que van en los transbordadores especiales que van a la luna, y tenemos vidrio automotriz y tenemos materiales de construcción, etcétera. Pero en cada uno de estos procesos industriales, lo primero que tenemos que hacer rumbo hacia la excelencia de cada uno de estos procesos es identificar dónde debería estar el proceso, encuentro el gap, con esto, ahora sí, mido, analizo, identifico pérdidas y vamos a atacar. El primer proceso para atacar una pérdida siempre, desde el punto de vista de excelencia operacional, sería en restablecer condiciones, ¿sí? No nomás se trata de decir, aquí hay un problema, dispara, porque normalmente ese problema va a regresar. Lo primero que tienes que hacer buscando la excelencia operacional es decir, ok, aquí tengo un problema, tengo un gap, lo entiendo, y primero restablezco condiciones. ¿Qué es esto? Es hacer lo que se supone que deberías de hacer. ¿Qué dice tu sistema? ¿Qué dicen tus lineamientos? ¿Sí? ¿Qué dice la legislación? Dependiendo, ¿no? En ese momento es, bueno, esto es lo que se debería de hacer.
El primer paso siempre es, haz lo que deberías de hacer. Y te vas a topar con que en la mayoría de los casos, cuando haces lo que deberías de hacer, Pasando a la siguiente pregunta, derivado de la situación actual con la pandemia, ¿cómo ejerce el liderazgo virtual? ¿Qué tal? Gracias. Mira, el liderazgo virtual, vamos a empezar primero por definir el liderazgo virtual. No es de ahora, no es tanto derivado de una pandemia o no. Por ejemplo, en compañías como en la que yo colaboro, mis oficinas centrales están en Francia, nada más por dar una idea. Y a su vez, en mi posición que estoy a cargo de la zona América, pues tenemos alrededor de 46 plantas en la zona, que obviamente conllevaría, imagínate, si en cada una de estas plantas tenemos equipos de trabajo. Esto nos lleva entonces a que realmente el liderazgo virtual lo hemos aplicado desde hace ya mucho tiempo. ¿Sí? En realidad, el hecho de tener esta distancia entre plantas, esta distancia entre líderes y colaboradores, nos ha obligado obviamente a aplicar liderazgo virtual, considerando y teniendo siempre en cuenta que el liderazgo virtual es un liderazgo de facto, no es un liderazgo, es un liderazgo de facto no presencial. ¿Sí? Tenemos que lograr que las cosas se den, aun cuando no esté esto allá. Entonces, esto nos lleva definitivamente a desarrollar más lo que comentamos hace rato, el empowerment de nuestro personal. Y cuando me refiero a empowerment es delegar la responsabilidad con la autoridad. La única manera que tenemos de que las cosas sucedan a larga distancia, en la caso si sucedan de manera virtual, es que tú desde tu posición estás dando un seguimiento, marcando lineamientos, todas las características que ya comentamos del liderazgo, ¿sí? Pero muy basado en las habilidades de tu personal en cada uno de los otros. Entonces, sí, afortunadamente en nuestro caso, y al menos en el de tu servidor, el liderazgo como tal virtual ya lo tenemos que estar aplicando. Obviamente, la situación de la pandemia pues, nos obligó a evolucionar más rápido y a desarrollar más rápido estas habilidades. Siguiente pregunta. Ante los cambios por la pandemia, ¿cuáles son las ventajas del trabajo virtual para su desempeño? Como lo mencionamos, 100% es una ventaja, la única manera que tenemos, ¿sí? de no infartar las operaciones, ¿sí? Ustedes mismos están tomando clases virtuales, estamos teniendo esta conferencia o esta entrevista de esta manera. En realidad, bueno, las ventajas es 100%. Nos permitió, así como la pandemia nos ha traído una serie de catástrofes y mala situación, ¿sí? No solo de salud, sino económica, también nos ha traído o nos ha provocado un cambio, que fue la evolución. El hecho de romper el paradigma y enfrentar que necesitamos trabajar de manera virtual, que se requiere desarrollar habilidades de liderazgo virtual de manera urgente, ¿no? Es una de las ventajas que nos pudo dar. Obviamente, una de las desventajas que tenemos del liderazgo virtual es que dependes mucho de la madurez de los equipos, dependes mucho de que se puedan administrar en su tiempo. Vale, es un equilibrio que hay que buscar cuando estás hablando de liderazgo virtual. ¿Y cuál es el verdadero secreto a lo que le apuesta, al menos en mi caso? El engagement que le llamamos. Tenemos que lograr que todos y cada uno de nuestros colaboradores tomen, ese es el verdadero reto, el engagement, el que se ponga en la camiseta, como decimos de manera regular, ¿no? Que la persona realmente esté comprometido con lo que está buscando. ¿Sí? Entonces, hoy más que nunca, el líder tiene que hacer un esfuerzo doble en ese sentido. Porque al tener colaboradores de manera remota, al tener colaboradores en su casa, incluso ¿sí? en el home office, puede llevar a descontrol en ese sentido. Y por lo mismo, el verdadero reto ante esta situación es lograr el engagement, lograr que la gente realmente se comprometa, que la gente colabore. Y vamos, eso obviamente es responsabilidad 100% de un líder. Bueno, y ya que nos habló de lo que es su desempeño, pues nos podría decir de qué manera se desempeña con relación a los objetivos organizacionales de Saint-Gobain. Ok.
Sí, mira, en realidad es parte integral, es parte esencial de lo que le llamamos la planeación estratégica. ¿Qué pasa a nosotros? Saint-Gobain, como les comentaba, tiene, infinidad de negocios. Tenemos negocios de muy distinta índole. ¿Sí? Obviamente, cada negocio tiene su expectativa del año, pero también tiene una misión. ¿Sí? Tiene una planeación a 2, 3, 4 años. Entonces, la primera parte para uno poder asegurar que estás alineado con ellos, es decir, ok, ¿cuál es la estrategia? ¿Dónde quiere estar la compañía hoy, mañana? Si hoy tuve un ROI del 17%, ¿cuánto estoy buscando para el otro año? ¿Un 18, un 20%? ¿Sí? Cuando estamos analizando el profit and losses, las pérdidas y ganancias del negocio, si el estado de resultado, en ese momento tú analizas y defines cuál sería tu siguiente paso, obviamente en la búsqueda de esa excelencia operacional. Eso es lo que hace no solo Saint-Gobain, cualquier compañía. ¿Sí? Es el famoso proceso de planeación estratégica en la que año con año analizas cuál fue tu situación del año, cuál es tu situación actual, tomas esa fotografía y en base a ello planeas 2, 3, 4 años dependiendo de la organización. En nuestro caso son 4 años. ¿Ok? Entonces, para poder alinear no solo a tus servidores, sino a todos los colaboradores, en su momento, al menos lo que yo hago, es de esta situación, de esta visión que se tiene la compañía, lo traducimos, en este caso lo traduzco a objetivos, ¿sí? Estos objetivos tienen que tener una métrica clara, como que no solo es decir, es que quiero ser el mejor, es demasiado ambiguo, no, es qué significaría ser el mejor. ¿Sí ves? Y en ese sentido las compañías somos demasiado objetivas. Dices, no, para mí ser el mejor es un profit de tanto, es un servicio al cliente de tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Un capital de trabajo de tanto. Entonces, una vez que sabes exactamente qué es lo que significa ser el mejor, ser excelente, como decíamos hace rato, ahora sí lo puedes traducir a objetivos. De esos objetivos, una vez más, analizamos en dónde tenemos mayores dolencias, por así decir, y por ende ahí enfocamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Al menos tu servidor lo que hago todos los años. Al inicio de año hago un análisis que se le llama el PESTE, ¿sí? Donde se hace un análisis político, o sea, no solo es de los resultados puros y duros de la compañía. Esos son los que yo me mencionaba primero. Ahora después, con un PESTE le hago un análisis de la situación política, de la situación económica, la situación social, tecnológica, ¿sí? Ecológica y legal, ¿vale? En la que analizas obviamente ese entorno, como decíamos también hace rato, no solo es qué quiere una compañía hacer, sino en qué entorno se está moviendo. Entonces, parte de las obligaciones para, en mi labor, en mi desempeño, poder alinear esto y a su vez dirigir a tus equipos de trabajo, haces un muy buen análisis del entorno, un muy buen análisis de tu situación y en base a eso ahora sí puedes planear y ejecutar. Siguiente pregunta. ¿Cómo desarrolla sus estrategias para cumplir los objetivos organizacionales? Ok, va de la mano un poco de la pregunta anterior. Una vez que ya definimos exactamente a dónde queremos ir, cuál es el entorno, establece ciertas métricas, ¿no? Ciertos objetivos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, una vez que identificamos estas métricas, una vez que tengo estas métricas claras, ¿sí? Defino lo que le llamo el Balance Scorecard, ¿no? Que es un tablero de comando, no sé cómo lo conozcan, ¿sí? Que no es más que decir, ok, ¿cuáles son tus principales indicadores? Y de una manera visual y lógica decir, voy bien, voy mal. En base a esto, ¿sí? Se hace un despliegue de pérdidas, hago el despliegue de pérdidas para identificar no solo aquí estoy mal, sino por qué estoy mal, qué tipo de pérdidas son las que tengo, qué tipo de necesidades tengo que atacar. Una vez que tengo ello, esto lo enfocamos ya con proyectos dirigidos, ¿vale? Aquí es importante el identificar, pues, que en este desarrollo de proyectos los vas a dirigir a los puntos más débiles. Lo que hago regularmente es que analizo lo que más duele. Y de lo que más duele, 1 o 2 proyectos. Es mejor hacer un proyecto o lanzar una iniciativa que te resuelva lo que más te duele que lanzar y estar preocupado por 20. Regularmente lo que tu servidor hace es enfoco demasiado en base a ese despliegue, lanzo proyectos y después un seguimiento. Que este seguimiento lo volvemos a meter en lo que es el Balance Scorecard. Ok, ya hice un cambio, ya establecí nuevos estándares, ya hice modificaciones. Ok, le doy seguimiento de cómo se mantiene. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo Saint-Gobain evalúa el desempeño laboral?
Ok, bueno, Saint-Gobain, como en muchas compañías, que realmente en la industria hay muchas herramientas. En el caso de Saint-Gobain, usamos herramientas también digitales y esto, pero está basado en objetivos, ¿sí? Tanto basado en objetivos, en resultados con cliente interno, con cliente externo y un 360. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez, vamos, en el arranque del año, en realidad lo hacemos entre diciembre y enero, se establecen obviamente de la mano de lo que explicaba hace rato, los objetivos que tenemos para el próximo año, ¿no? De manera individual. A cada uno de tus colaboradores, nosotros como líderes nos tenemos que sentar con ellos y decir, ok, para este año, para tu pedacito de pastel o tu colaboración que requiere Saint-Gobain de ti es esta. Tratamos de ser muy pragmáticos y demasiado puntuales. Es esto lo que se requiere de tu posición, ¿no? En ese mismo ejercicio también el colaborador dice, bueno, yo para hacer eso requiero esto otro, ¿sí? Para yo lograr lo que me pides necesito también esto otro, porque no nomás es de buenos deseos, ¿ok? Entonces, una vez que esto pasa, ¿sí? Se establecen los objetivos, se da un seguimiento. En mi caso, en lo personal, yo doy seguimiento mensual de cómo va el avance, qué barreras se están presentando. Sobre todo eso me interesa en mis juntas de seguimiento, más que estar muy interesado por aplaudir lo bien hecho, que se aplaude y se agradece, me interesa mucho más cuáles son los puntos bloqueantes que le digo. Que tú como colaborador, qué problemas puedas estar teniendo y yo como tu líder, cómo te puedo apoyar en él, ¿vale? ¿Para qué? Para asegurarnos de ir alineando esos resultados, de tal suerte que a final del año, que es cuando ahora sí hacemos una entrevista, la que les decía, 360, en el cual primero haces una autoevaluación de, ok, en base a los objetivos que me puso mi jefe o que yo les pongo a ellos, el colaborador primero dice, ok, ¿cómo me fue? ¿Qué sí logré? ¿Qué me faltó? Y el ejercicio de autoevaluación tiene la finalidad de enfrentarte a tu realidad antes de que vayas a ver a tu líder. ¿Sí? Que tú digas, bueno, pues es que en realidad no logré todos los objetivos, o sí los logré y me pasé, pero sobre todo no nomás es lo hice o no lo hice, es si lo hice, ¿por qué? Si no lo hice, ¿por qué? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? Etcétera. Para que ahora sí, en esa entrevista que tenemos anualmente entre ese face-to-face que le llamamos entre colaborador y líder, la intención es ser muy pragmático, ser directo y decir, ok, se logró, bien, ¿sí? ¿Qué pasos pueden seguir? No se logró, ok, ¿por qué? ¿Qué te faltó? ¿Qué se requiere? Y en base a eso, ahora sí, ya tenemos una evaluación de estos resultados. Siguiente pregunta. ¿Existe una forma de evaluar la retroalimentación con sus colaboradores? Sí, fíjate que la pregunta es interesante porque en la mayoría de los casos, después de una retroalimentación, en esta sesión que hablábamos del face-to-face, es muy común que, bueno, pues se queda así en el aire y te veo el año que entra, ¿no? En lo personal, no. Por eso me gusta la pregunta. En lo personal, considero que como líder tienes que poder evaluar, ¿sí? La efectividad o no de este feedback. Como decía, a la hora que te sientas una vez al año con tu colaborador, y tienes la oportunidad de analizar ese resultado, darle el feedback de qué estuvo faltando, qué estuvo fallando, y que él te lo dé a ti, que tú también como líder, qué te estuvo faltando, qué te estuvo fallando, ¿sí? Establecemos esas metas y objetivos. Entonces, ¿qué hacemos? En las revisiones mensuales, en específico, en mi caso yo hago una semestral, ¿sí? Siempre en junio, julio de cada año, con todos los que son colaboradores míos, me siento para ver cómo vamos, lo vamos comparando con los resultados y si el feedback, si esa retroalimentación realmente fue efectiva, vamos a tener un buen resultado. Si no, te da oportunidad de ir evaluando, oye, pues es que, ok, yo por darte un ejemplo, ¿no? En un face-to-face, en una evaluación anual, yo te estoy diciendo, oye, mira, te está fallando mucho la administración del tiempo, te quedas corto con las actividades, etcétera, ¿no? No nomás se trata de echar en cara algo, no, eso no es la función, al revés, es ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitamos hacer para que administres bien tu tiempo, para que cumplas, para que realmente seas efectivo en la ejecución de las tareas? En ese momento se plantea un plan de acción. Este es el que normalmente yo voy siguiendo, más que decir el resultado, me enfoco en lo que tenemos que hacer para lograr el resultado.
Y ese es el que definimos una métrica, cómo lo voy a medir y lo vamos midiendo. De tal suerte que antes de que cierre el año, desde un primer semestre, ya tenemos otro feedback, tú y yo, de cómo vas, qué se requiere, fue efectivo o no, y si tenemos que hacer alguna adecuación. ¿Cuál es su proceso en la toma de decisiones? Bien, en cuanto a qué son tomas de decisiones, me gustaría partir del punto de identificar claramente, ¿sí? Que cuando tú tienes que tomar una decisión, cuando tú tienes un problema, siempre va a haber dos componentes de él, lo que es urgente y lo que es importante, ¿sí? En la industria y como en casi cualquier entorno, cometemos mucho el error de correr por la urgencia, el famoso apagafuegos, ¿sí? Porque además es más dinámico, ¿no? Hasta nos entretenemos más en eso. Ah, se prendió el fuego, corro, lo apago, ¿sí? Tengo un problema con el cliente, no llegó el producto. Ah, bueno, sí, es fácil en su momento. Esa parte de la toma de decisiones, esa es sencilla. Esa no tiene ningún chiste. En realmente que tú digas, ah, mira, no, ¿sabes qué? El embarque no salió. Tomar una decisión en cuanto a eso, como son tecnicismos, como son cosas que tienes gente que domina esos temas, la toma de decisiones es relativamente fácil, porque estás atacando la urgencia. Pero cada que te sale una urgencia, la verdadera toma de decisiones viene en saber qué es lo importante, o sea, qué estuvo detrás. O sea, no me interesa, ¿sí? Tomando ese mismo ejemplo, decir, oye, no salió el cliente, no salió, perdón, mi embarque, el cliente va a parar. ¿No? No es lo único que te interesa. De manera urgente atacas eso y mandas el embarque. Pero la verdadera toma de decisiones es identificar por qué es que no estuvo en tiempo ese embarque, esa ventana. ¿Sí? ¿Por qué es que el producto no estuvo en el punto adecuado, en el momento adecuado, con la calidad adecuada, lo que haya sido? Entonces, ahí es donde haces la verdadera toma de decisiones. En esa importancia, lo verdaderamente importante no es haber resuelto ese problema, es evitar que se te presente en el futuro. Esa es la verdadera toma de decisiones. En ese sentido, entonces, se analizan los datos, ¿sí? Haces un consenso. Acuérdate que somos un equipo de trabajo, ¿sí? Lo que les decía hace rato, un buen líder se rodea de personas mejores que él. Y en este caso tienes que entender que en cada uno de los problemas tú no eres el experto único. Te haces llegar de los expertos, haces un consenso, haces un buen trabajo en equipo, analizan los datos, identifican la verdadera causa raíz del por qué hubo un fallo, y en ese momento, ahora sí, haces un plan de acción y tomas la decisión final. ¿Ves? Pero entonces el verdadero se divide en dos en mi juicio. La decisión inmediata, que es el apague el fuego, y la decisión de fondo. Referente al conflicto que estamos hablando, ¿usted cómo utiliza la comunicación en el análisis y solución de conflictos? Ok, bueno. En este caso, parto de la idea de decir, bueno, cuando hay un conflicto es porque hay una diferencia, ¿no? Aquí tienes que ser pragmático, tienes que ser incisivo, una vez más. Digo, es claro la necesidad del pragmatismo, tienes que, realmente lo que es valor agregado o no. Cuando hay conflictos muchas veces incluso puede ser una mala comunicación, puede ser muchas cosas. Tú como líder no te puedes desgastar pensando en todo ese mundo, ese universo, no somos psicólogos. Pero lo que sí es un hecho es tratar de ser pragmático. A ver, ¿por qué se presentó la situación del conflicto? ¿Sí? Y ser demasiado incisivo, demasiado directo. Cuando tú tienes un conflicto, no puedes ser ambiguo en ese sentido. ¿Sí? Como líder tienes que ser directo. Obviamente, no olvidar una de las características que mencionamos al principio de la empatía, entender la situación de las partes, ¿sí? Y sobre todo, y a mi gusto, entender que estamos buscando el gana-gana, ¿sí? Estamos buscando no solo resolverlo de una decisión autocrática, decir, no, pues brinquen y brinquen ranas, no. Es, ok, ¿cuál sería la mejor posición de un gana-gana ante un conflicto, sí? Y siempre, como líder al menos, sale algo que yo tengo muy claro, es que un líder, ¿sí? Que piensa o que señala o que asegura que hay más de dos colaboradores suyos malos, en realidad el malo eres tú. ¿Te digas? No puedes tener tantos malos. Es imposible, porque entonces algo te está fallando en tu liderazgo. Entonces, bueno, basándome en ese principio es que siempre tratamos de ser demasiado directos ante el conflicto.
Gracias. Hola, buenos días, maestro. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Eliezer Romero. Pasamos ¿qué a tal? la siguiente pregunta, que es, la motivación es un elemento importante cuando hablamos de liderazgo. Y aunque suene sencillo, ¿de qué manera usted lo utiliza en sus labores diarias, tanto a nivel personal como laboral? Ok, bastante interesante también. Recordemos entonces, fíjate, cuando hablamos de motivación, un primer concepto que yo trato de tener siempre claro, ¿sí? Que es muy distinto convencer que motivar. Convencer es fácil, ¿sí? A veces te ayuda el organigrama, o sea, la jerarquía, ¿sí? A veces te ayuda si tienes facilidad de palabra, etcétera, etcétera. Convencer es relativamente fácil. Es muy, muy fácil. El problema de convencer a la gente, convencer a tu personal, es que es efímero. No se va a sostener con el tiempo. Realmente no estás haciendo una motivación de fondo. El motivar es lo difícil. Motivar es realmente complicado. Pero para mí, si lo que yo quiero, ¿sí?, es algo sustentable, busco la motivación. Porque la motivación es ese motor. Ese motor que a ti todos los días te dice, ok, voy a buscarlo. ¿Por qué? Porque estoy convencido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo, y aquí es la parte importante que al menos yo trato siempre de buscar. Para yo poder motivar a las personas, tenemos que entender qué ganas tú con él. Partamos del hecho de que nadie hace las cosas de manera continua si no ganas algo. Te pueden convencer, como decía hace rato, de hacerlo. Ok, arrancas, te emocionas, sí, de momento te habló muy bien el líder y te arrancas. Pero pasa una semana, pasan dos, pierdes el interés, se perdió. ¿Qué pasó? No estaba motivado. La persona que realmente se motiva sabe que tiene que ganar algo. Entonces, para mí, el principio básico de la motivación es entender tú que ganas y yo que gano. Porque todos buscamos ganar. No lo hacemos, o sea, al menos tu servidor, yo no trabajo nomás porque me encanta trabajar, ¿no? También busco ganar, busco desarrollarme, tengo mis intereses. Tú tienes tus intereses. Entonces, la mejor manera de motivar a tu personal es entender tus intereses, mis intereses y en qué convergen. Y decir, ok, bueno, para lograr tus intereses, ¿quieres crecer en la compañía? Ok, ¿sí? Se puede crecer. Es una anécdota que yo cuento a veces mucho porque además es cierta, ¿sí? Uno de los colaboradores que más ha crecido de tu serie, de los que han sido colaboradores míos y que han crecido mucho en la industria, es un colaborador que en lo personal me caía muy mal, como decimos. O sea, realmente era antipático para mí, pero un excelente colaborador, ¿sí? Entonces, aun cuando pudiera pensarse que existe una situación tensa entre colaborador y líder, bueno, una cosa es que no me caigas bien y otra cosa es que no seas bueno. Eso lo tiene que entender un líder. Y una vez que entiendes eso y que entiendes qué gana él y qué puedes ganar tú, ¿sí? A mí no me conviene que ningún colaborador le vaya mal. Todo lo contrario. Yo, para poder crecer, necesito que crezca mi gente. Si ellos no crecen, yo no crezco. Y ese es el principio básico para mí de la motivación, explicar, entender el hecho de que, mira, es que yo quiero crecer, yo tengo aspiraciones y para ello tú tienes que crecer. Entonces mi interés, independientemente de la situación personal, es, me interesa que crezcas. ¿Qué necesitas? ¿Para dónde quieres crecer? Y una vez que logras entender eso, y una vez que logras compaginar eso con lo laboral, entonces buscas una motivación que ya sería algo más sustentable. Ok, ya para concluir, la siguiente pregunta sería, ¿existen diferencias generacionales? ¿Considera usted que su liderazgo ha tenido que evolucionar debido a ello? Sí, claro, definitivamente. De hecho, vamos, ya tengo más de 20 y tantos años en la industria y como tal te lo puedo decir, a mis principios, todo mi entorno de colaboradores eran entre baby boomers y empezamos la generación X en aquel momento. ¿Qué estoy diciendo? Recordemos, dentro de las generaciones que estamos viendo, un baby boomer era muy respetuoso de jerarquías, muy definido en lo que se le llamaba el profesionalismo, ¿sí? Pero en ese momento el liderazgo incluso era muy distinto, ¿sí? El liderazgo sí era un poco más dictador, vamos a llamarle, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso la misma mentalidad y la filosofía de trabajo iba de la mano de ello. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, de repente empezamos a llegar los que somos generación X
que ya se buscaba más el trabajo en equipo, el integrar, etcétera, etcétera. Obviamente tienes que hacer una adecuación en tu estilo de liderazgo. El líder que se quedó de una manera de decir yo tengo la verdad absoluta, obviamente, si no sabes modificar tu estilo de liderazgo, ¿sí? Ibas a chocar con la nueva generación X que venía, que ya querían trabajar en equipo, que ya querían participar, ¿vale? Y ahora imagínate, de entre la generación X y los millennials que les decimos, ¿no? Que dentro de las características está mucho la autoconfianza, que están muy acostumbradas al cambio, no solo están acostumbradas, quieren el cambio, ¿sí? Entonces, obviamente, es una manera muy distinta de liderar o de manejar a una persona en una generación que de otra. Sus intereses son distintos. Entonces, puedes explotar ambas habilidades como líder, y por eso decía yo, para mí el que más me ha funcionado es el situacional, ¿sí? En el cual tú dices, ok, si dentro de mi equipo tengo uno de una generación y uno de otra generación, puedes incluso aprovechar las características de ellos para explotarlas y ponerles y definirles sus tareas y sus obligaciones en base incluso a ello, ¿no? Sí, definitivamente, y en el caso de las nuevas generaciones, también son más volátiles. Eso es un hecho que tenemos que hacer. Dominan la información, tenemos información hoy. Lo que yo siempre he dicho, el conocimiento ya no es problema. Antes, el conocimiento era un problema. Había poca gente que conocía y como tal había los expertos y terminan convirtiéndose en líderes nada más porque eran los expertos. No, hoy el conocimiento es general. Ahora es cómo lo aplico y cómo lo aprovecho. Entonces sí, definitivamente como líder tienes que identificar todas esas facetas dentro de las distintas generaciones y en este caso, las generaciones que ya son mucho más digitales, más dinámicas, etcétera, también una de las cosas, así como digo, la parte positiva, hay que tener mucho enfoque en que también son un poco más volátiles, ¿sí? Entonces tenemos que tener ese enfoque como líderes. Pero por ahí. Bueno, con esto la entrevista, no sin antes, pues ha sido un placer aprender de usted y pues cómo maneja el liderazgo. La verdad, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Fue un gran honor que fuera nuestro entrevistado. Gracias por el tiempo que nos dedicó e igualmente muchas gracias por ser un gran líder, un ejemplo a seguir y un gran humano. Se lo agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.